Bien, antes que nada me gustaría agradecer sobremanera la invitación que me ha hecho la Organización Arquitectura Futuro, especialmente a Tomás Alvin. Creo que es una enorme oportunidad de poder compartir experiencia. Dicho eso, también me gustaría decir que es un proyecto de larga data, el que voy a mostrar hoy día, que tiene prácticamente ya 9 años de desarrollo, y que si bien yo lo presento y me ha tocado dirigirlo desde sus inicios, es un proyecto en el cual ha participado muchísima gente al alero de la Universidad Católica de Santiago, y que en realidad no está de más decirlo, porque las cosas, sobre todo de esta escala, nunca se hacen de una persona ni de una oficina, sino que un conjunto enorme de personas que han colaborado en ello, y creo que su primer leitmotiv es que ha sido un proyecto colectivo. Así que tengo el honor de presentarlo, pero en realidad insisto que es un proyecto que se ha construido con muchas manos y visiones. Y la pregunta que nos hicimos respecto del río Mapocho fue cómo conseguir que este río, que es uno de sus conectores más importantes en la ciudad, lograra conectarse hoy día, contemporáneamente. Es decir, si bien surgió como uno de sus primeros elementos centrales en los cuales la ciudad se fundó, a 200 años la pregunta era ¿qué pasa hoy día con este río? ¿Cómo conectarlo con la ciudad? Permitían pensar que este río, que tenía ya una serie de parques a lo largo de él, pudiera pensarse como un sistema integrado, es decir, un sistema más completo, capaz de ser recorrido y capaz de ser conectado con la ciudad. Esto que era una especie casi de croquis, o una visión, ¿no es cierto?, reflejada en un dibujo, la transmitió por casi 40 años en artículos de diarios, de prensa, y por lo tanto cuando nos contactamos el año 2009, la pregunta fue ¿por qué esto no se ha logrado construir? Si es una visión casi de sentido común, digo, positiva para la ciudad, ¿por qué no hemos logrado ver el río como el gran eje o columna vertebral de la ciudad, como el gran conector geográfico y social de la ciudad? Y esta pregunta uno podía extenderla con una visión a los próximos 200 años, es decir, que este río no solamente cruza la ciudad en una longitud de 42 kilómetros de su radio urbano, que era como esta primera pregunta, sino que qué pasaría cuando uno la empieza a ver en su territorio más amplio y en realidad uno ve a los ríos como grandes conectores territoriales, geográficos y sociales. Y en esa extensión, Santiago, que se sitúa en un valle de una depresión intermedia entre una alta cordillera, una cordillera por lo demás que concentra en la ciudad de Santiago una de las cumbres más altas de todo Chile, es decir, ahí están las cumbres que caen a este río de las más altas, y por otro lado, que se desarrolla en su llegada al mar en un breve periodo de tiempo y de distancia, es decir, son 200 kilómetros en que cae este río entre la cordillera y el mar, muchísimo menos que pensamos si, por ejemplo, los ríos del Amazonas, ¿no es cierto?, que son muchísimo más meándricos, ríos de llanura que recorren extensiones mucho más grandes. Nuestros ríos son torrentosos, recorren distancias cortas y a gran velocidad. Y eso le da una génesis, ¿no es cierto?, de poder pensar cómo un proyecto se inserta en esta escala territorial, es decir, cuál es su componente o su ADN, como lo dijo el profesor Roberto Montezuma, cuál es el verdadero ADN desde el cual hay que abordarlo. Era una pregunta que el año 2009 ya se la estaban contestando en otros contextos, es decir, ciudades, por ejemplo, como Madrid, ya estaba construyendo o abordando el proyecto Madrid-Río, que probablemente muchos de ustedes ya lo vieron acá en alguna oportunidad, supe, o Seúl, es decir, ciudades que ya estaban haciendo de su río elementos urbanos de gran interés y por lo tanto era una pregunta también común en la esfera internacional. La única diferencia es que esas ciudades estaban construyendo, o mejor dicho, a veces soterrando autopistas, es decir, de escalas urbanas enormes, pero en contextos más pequeños, es decir, Río Madrid tiene, por ejemplo, 7 kilómetros, si bien el proyecto completo contempla mucho más. La ambición que nos propusimos fue que efectivamente el río Mapocho se volviera un conector lo más largo posible, que conectara la mayor cantidad de territorios, que fuera el eje vertebrador de la ciudad, aun cuando la intervención fuera mucho más modesta, que se volviera una suerte de infraestructura verde que permitiera, ¿no es cierto?, conectar esta ciudad. Si estoy hablando muy rápido me dicen para que me puedan entender, porque probablemente mi español no sea para todos afín. Pero los dibujos son más elocuentes a veces que las palabras, así que creo que aquí se puede entender perfectamente esa ambición a la cual apostamos el primer día, antes de sentarnos a dibujar, antes de sentarnos a conversar.
La visión era territorial, era un conector territorial que permitiera integrar la ciudad. Y para poder hacer eso, tal vez lo primero que hay que mirar con mucha insistencia es el origen y la conformación y las características de nuestro río, que como bien nombré, el nuestro no es un río de llanura, es decir, quizás ustedes están mucho más acostumbrados a ríos que pueden cambiar su nivel, ¿no es cierto?, de agua en ciertas temporadas del año. El nuestro le pasa lo mismo, pero en dos temporadas muy marcadas, es decir, un río torrentoso que en invierno tiene grandes crecidas, que son básicamente de origen nivopluvial, es decir, derretimientos de nieve de esta alta cordillera, que cruzan por la ciudad y que a veces han creado episodios a lo largo de su historia urbana, prácticamente 40 grandes episodios de desborde que forman parte de nuestro ADN. Es como nuestra historia urbana está regida por esta condición del riesgo de las aguas. Y por otro lado, en otras épocas del año prácticamente no tiene agua el río y por lo tanto se transforma en un verdadero parque, es decir, cuya vegetación es más importante que el agua. Eso significa que uno empieza a aprender de los ríos con sus dinámicas, también con sus identidades, es decir, no son todos iguales. Su geografía y su condición sistémica nos ofrece distintas perspectivas, ¿no es cierto?, dependiendo de las ciudades, y hay que saber aprovecharlo en su completitud. Esa es su verdadera identidad. Todavía hay gente en Santiago que sueña con un río como el Támesis o como el Sena, como si fueran estos ríos de llanura, calmos, que uno pudiera llegar a sus bordes con un control mucho mayor a lo largo de todo el año. El río Mapocho tiene esta génesis. De hecho, si uno lo piensa, nuestra cordillera en Santiago es una de las cordilleras más jóvenes que existen en el mundo. Eso significa que es un río en formación. No es un río que esté estable en su formación, sino que hoy es un río joven, es un río robusto. Y en ese sentido arrastra piedra. Parte de esta condición se refleja en esta imagen, por ejemplo, que su vegetación y su condición, ¿no es cierto?, de piedra es muy sintomática, ¿no es cierto?, de lo que vemos en muchos periodos del año. Esto que digo puede parecer casi evidente si uno realmente va a Santiago, pero el santiaguino común no lo reconoce. Como digo, imagina esta otra perspectiva de un río de otra naturaleza y por lo tanto el río pasó muchísimo tiempo como más bien trastienda o olvidado. Nos interesaba por lo mismo empezar a recuperar la memoria urbana del río en la ciudad. Antes de transformarlo, antes de poder operar sobre él, se trataba de empezar a mostrar cuál era su verdadera memoria urbana, es decir, un río que en la fundación de Santiago, para evitar esos desbordes, para evitar, ¿no es cierto?, que el río se salía muchísimas veces, con episodios de gran intensidad, construyó muros de defensa, muros que eran básicamente, ¿no es cierto?, para evitar esos desmanes que se llamaron los tajamares. Pero esas grandes infraestructuras, al revés de lo que sucede hoy día, no eran solamente para contener el agua, sino que también fue el primer paseo público que tuvo Santiago. Es decir, un paseo que permitía subir a 2 metros en una posición elevada sobre la geografía y donde la infraestructura, el paisaje y lo urbano convivían en una misma realidad, no se oponían, formaban parte de una misma condición que se ofrecía a la ciudad. Y además, las aguas fueron a la par siempre del arbolado, es decir, el arbolado y las aguas formaban parte de un mismo binomio. Todos los paseos de Santiago, porque es un clima de secano el nuestro, no es un clima como el de ustedes, que es de gran vegetación, que miré ayer con mucha envidia, ¿no es cierto?, que tienen una enorme cualidad arbolada en las ciudades. Nuestra ciudad es una ciudad de secano, es decir, donde regar un árbol con una gota de agua es un esfuerzo mayor. Y los paseos, los primeros paseos públicos de Santiago, hicieron del arbolado como su atributo, es decir, su cualidad ambiental, porque suponía una línea ejemplar dentro de la ciudad, es decir, tener una alameda, por ejemplo, tener una extensión arbolada a lo largo de un par de cuadras o 500 metros, era un atributo para la ciudad. Y eso iba a la par con las aguas. De nuevo, no eran cosas separadas, sino que el álamo era alimentado por las aguas y a su vez el álamo contenía la tierra de las contenciones de esas aguas. Una ingeniería, básicamente, cuyo ADN es de agricultores. Nuestra ciudad, su ADN es de agricultores, es decir, donde el árbol y el agua
son la matriz sobre la cual se funda y se construye el territorio. Ese mismo ADN, o ese mismo origen, se trasladó en los albores del centenario, o sea, inicios de 1900, cuando la ciudad estaba cumpliendo su primer centenario. Lo que ocurría entonces es que se empezó a canalizar, ya no con los tajamares, sino que con obras mucho más definitivas, que fueron la canalización del río Mapocho. Empezó como en 1880, por ahí. Y lo que consiguió esa canalización, de nuevo, fue un atributo urbano. No fue sencillamente obras de ingeniería que permitieran contener las aguas de forma más definitiva, sino que los terrenos que se ganaron al río son los mejores parques que tiene Santiago hoy día en su tramo central. Uno de ellos es el Parque Forestal, que es la imagen que un ciudadano común tiene del río. Es en ese lugar, es decir, donde hace prácticamente casi más de 200 años la ciudad consolidó uno de sus primeros parques centenarios. El Parque Forestal, que por lo demás tiene unos anchos relativamente modestos al borde, permite una observación al paisaje, la cordillera de fondo, es decir, nos muestra el otro atributo de los ríos, que no solamente el agua de nuevo, sino que son verdaderas ventanas a la geografía. Eso significa vivenciar, ¿no es cierto?, ese atributo urbano en la medida que se lo recorre como una gran visión de fondo de ese paisaje que es para nosotros nuestra cordillera. En la medida que el tiempo pasó, el río siguió consolidando sus riberas con defensa, pero esas defensas lentamente empezaron a ser coaptadas por la vialidad, es decir, en sectores que aún no habían sido canalizados con las obras centenarias, esos mismos sectores más hacia el oriente de Santiago, se construyeron con defensas también, ¿no es cierto?, para contener sus aguas, pero rápidamente esas defensas dieron lugar a que ya no se ganaran parques, sino que se ganara vialidad. Es decir, la vialidad de los años 60 empezó a ser muy determinante en los bordes del río Mapocho. Y esto es lo que nos encontramos cuando nosotros empezamos. Es decir, el tema no era el agua realmente. El agua empezó en el año 2009 a ser saneada, a eliminarse las descargas de agua servida, justamente al mismo tiempo que las autopistas estaban ganando los bordes urbanos. Es decir, eran dos sistemas que estaban siendo totalmente contradictorios. Es decir, la ciudad saneaba sus aguas, permitiendo un acceso al río, sin olores, sin esa condición ambiental negativa que por mucho tiempo impidió que la gente se acercara al río, y al mismo tiempo las inmobiliarias demandaban de la ciudad grandes infraestructuras de conexión, que son las autopistas, y que en eso sí que nos parecemos muchísimo con Sao Paulo, es decir, ciudades que dejaron al auto como la primera condición de habitar la ciudad, es decir, antes que los peatones, antes que los ciclistas, el auto se tomó, ¿no es cierto?, nuestra geografía, nuestra ciudad. Este escenario, que puede parecer inmovilizador, es decir, dejarnos sin hacer nada, porque son autopistas que ya se estaban construyendo, es decir, no es que se pudieran evitar, ya se estaban construyendo y muchas de ellas ya estaban construidas, fundamentalmente en la ribera norte del río. Cuando nosotros empezamos y nos hicimos esta pregunta primera que puse, la ribera sur todavía tenía una oportunidad, es decir, no había sido coaptada por la vialidad, no había sido tomada por una de estas highway o vialidades de gran velocidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto todavía nos quedaba un recurso, que era la ribera sur del río Mapocho. Y la primera conversación fue de 200 años, es decir, crucemos esta realidad, es decir, cómo de los tajamares, en qué minuto pasamos a esta realidad, deberíamos devolvernos, ¿no es cierto?, a una cosa intermedia, donde la movilidad fuera contemporánea, ya no es el paseante, ¿no es cierto?, de los tajamares, pero la bicicleta es uno de los medios más efectivos para una ciudad como Santiago, que tiene un 2% de pendiente. Si bien estamos cercanos a la cordillera, el rango promedio de la topografía santiaguina son del 2 al 4%, o sea, moverse en bicicleta no es tan terrible, no es San Francisco, por decirlo, que debe ser una de las ciudades más ciclables del mundo. Y por lo tanto, devolvernos a esta realidad significaba, ¿no es cierto?, empezar a pensar una realidad conjunta entre la condición ambiental y geográfica del río, su condición de espacio público, y sumarle la movilidad como un atributo contemporáneo que se pusiera a las vialidades, ¿no es cierto?, más agresivas como las autopistas.
y lo cruzaba una realidad que es bastante evidente también si uno va a Santiago, que el río cruza de oriente a poniente 11 comunas, en realidad son 16 comunas en total, pero son 11 comunas que cruza el radio urbano de diferentes estratos sociales, es decir, lo más verde, lo que está más intenso verde, son las comunas de mayores recursos, las comunas al oriente que suele decirse, y todas las comunas más blancas son las comunas que tienen muchísimo menos recursos y donde se congregan poblaciones marginales. Es decir, el río tenía una oportunidad de ser el gran elemento democratizador de una realidad social en Santiago que no hacía distingo, es decir, que los cruza por igual, y sin embargo la ciudad se había ido apropiando de distinta manera. Si se fijan esos colores, aquí se ven la calidad de vida urbana, un indicador de calidad de vida urbana en todo sentido, es decir, acceso a servicios, vivienda, equipamiento, todo lo más blanco carece de eso. Hasta el día de hoy todavía esta separación existe en nuestra ciudad entre el oriente y el poniente, y el río funciona como la gran oportunidad de conectar socialmente esa realidad. Para abordar este trabajo, que en realidad partió como un trabajo académico, con un grupo muy pequeño de estudiantes, con 12 estudiantes, habiéndonos hecho esta pregunta primera, ¿cómo hacer del río un gran integrador social, ambiental y geográfico en la ciudad? Lo primero que nos dimos cuenta fue de dos premisas. Una fue que en realidad no existía un levantamiento del río de sus atributos tal y como estaba. Es decir, habían casi 200 proyectos cuando partimos, pero que tendían a opacar las condiciones que el río ya tenía, sino que a impostar o a imponer nuevos proyectos sobre él, sin reparar en lo que había. Es decir, no había un buen levantamiento topográfico, por decirlo en términos más pedestres. Eso significaba que no había cómo saber cómo eran estos territorios. Menos aún había levantamientos de los terrenos. En estas 11 comunas, ellos no tenían actualizado, por ejemplo, de quién eran las propiedades de los terrenos, si acaso incluso ellos podían disponer de ellos, es decir, un enorme desconocimiento del mejor atributo urbano que teníamos. A lo largo de su ribera, el desconocimiento era bastante paradojal frente a la importancia que tenía. Por lo tanto, nos propusimos hacer como hace 200 años, es decir, partir registrando ese territorio a la manera como Santiago lo hizo en sus primeros siglos de historia urbana, que al revés de nuestros planos actuales, donde el río prácticamente desaparecía si no había manzanas, frente a los planos, ¿no es cierto?, que se levantó cuando el país necesitaba tener identidad y por lo tanto conocerse, y la convivencia entre río y ciudad era más evidente. El río tenía una enorme representación, es decir, había una coincidencia entre visión y representación, coincidían. Hoy día la representación de la ciudad va por un lado y la visión va por otro. Nuestros planes con los cuales planificamos la ciudad suelen ser sumamente difíciles de comprender como visiones. Nosotros les llamamos planes reguladores, no sé cómo se llaman acá, pero los planes de ordenamiento territorial y de planificación suelen ser muy poco operativos frente a un río que tiene el mismo espesor, por ejemplo, que una vialidad, si uno lo ve en términos concretos frente a un plano. Y la segunda premisa que nos pusimos fue que si había que construir sobre el paisaje de la ciudad cualquier intervención, esa noción de paisaje no era sencillamente medio ambiente o solo naturaleza, sino que se trataba de que el paisaje se construyera desde un observador, desde un punto de vista, es decir, poder recorrer el río en todo su largo. Algo que suena relativamente también como sentido común, porque los ríos tienen ribera y esas riberas deberían ser públicas, esa vocación pública deberían tenerlas todos nuestros ríos. Sin embargo, Santiago, al poco rato que nos propusimos hacer ese recorrido a lo largo de los 42 kilómetros, nos encontramos que estaba muy ocupado en sus bordes por asentamientos informales, cruces de autopista. En otros sectores que eran muy buenos no tenía acceso, por ejemplo. Este sector que está abajo estaba adyacente a muchas de las casas de los mismos estudiantes, pero no tenían cómo acceder a él porque hay una reja que lo limita del resto de la ciudad. Es decir, bienes ambientales que estaban a disposición, pero que no se podía acceder, y situaciones que eran evidentemente negativas, porque el río cuando crece se lleva muchas de estas construcciones, es decir, son de enorme riesgo también todos los asentamientos informales que se generan en los bordes, es decir,
nos encontramos con todas las situaciones posibles. Yo no sé si ustedes conocen la palabra cité. Cité es una especie de sumatoria de vivienda en un espacio muy pequeño y que tiene una regulación bastante informal. El río era casi el homónimo de eso, es decir, una colección de situaciones que no se integraban y que temporalmente los últimos 200 años se ha ido asentando con todo tipo de propiedades, situaciones sobre el suelo urbano, etc. Entendiendo que esa era nuestra premisa, nos tomamos un año para hacer este ejercicio, es decir, levantar todas las condiciones existentes en el río, tanto existentes como potenciales. Lo primero que partimos, obviamente, fue catastrando todos los parques que el río ya tenía y que se concentraban fundamentalmente en su tramo central. Había un conjunto de parques que se habían ido consolidando en el tiempo, algunos como el Centenario, como el Parque Forestal que les mostré, otros más recientes. Y lo segundo eran todos los terrenos desocupados o sitios eriazos potenciales de ser integrados al río como parques. Y eso existían, a diferencia de la segregación social, tanto al poniente como al oriente. Es decir, el río no discriminaba en no haber consolidado sus terrenos tanto al oriente como al poniente. Sitios potenciales que por lo demás la ciudad ya estaba llegándole encima, es decir, que probablemente si no había una situación de apropiación rápida, se iban a transformar en nuevas autopistas. La regulación de Santiago, de hecho, en el borde sur, tiene dibujada una calle, es decir, el río, como lo nombraron al inicio, ¿no es cierto?, los ríos han sido los grandes depositarios de las vialidades, porque son continuos por naturaleza. Sin embargo, esos sitios eriazos, que solemos llamar como desocupados, tenían gran actividad, o sea, ya tenían una apropiación desde canchas de fútbol, la gente hacía picnic, por mucho que estuvieran degradados, tienden a tener, son los patios de las casas del sector poniente, es decir, casas muy pequeñas que hacen uso del río como su patio, ¿no es cierto?, más próximo. Es decir, todo esto ya eran bienes, sea porque había parques consolidados o porque había un uso de una apropiación informal al cual hacerse parte. Si uno sumaba todo ese esfuerzo, que fue algo que hicimos rápidamente, si uno sumaba todos los parques existentes más todos los parques posibles a lo largo de estos 42 kilómetros, nos da una superficie equivalente a Central Park, o sea, un parque, el primer parque moderno, que admiramos profundamente quien quiera que vaya a Nueva York y que solemos ver como un imposible para nuestras ciudades. En nuestro caso, era más bien una línea de parques de no más de a veces 30 o 40 metros, pero que en esos 42 kilómetros sumaban la misma superficie. Es decir, para una ciudad como Santiago, que hoy día ya tiene 7 millones de habitantes, le corresponde un parque de estas dimensiones. Eso fue lo que pensamos, ¿no es cierto? No menos que esto. Pero esa dimensión de un conjunto de parques tenía un bien muy escaso, un bien difícil de conseguir en el momento que comenzamos, que era su conectividad. Todos estos parques estaban desconectados de la ribera, con todas estas situaciones que nombré, muchas más incluso, algunas tan evidentes como que en la mitad del recorrido, si hay un centro cultural muy importante, que es la estación Mapocho, había una reja que dejaba fuera toda la conectividad oriente con la poniente, solo por la administración de ese recinto. Es decir, este es el borde río, pero imposible verlo solo porque había una reja muy doméstica que costó tanto o más de lograr que se abriera en el tiempo que llevamos de desarrollo, que una vialidad de esta naturaleza de mucho mayor escala, que estaba situada como en un tercio del río. Es decir, ambas interrupciones, aquí hay un conjunto de otras tantas más, nos hacían pensar que el bien más escaso que tenía el río en realidad era su conectividad, era su integración, y por lo tanto esa conectividad se volvía un valor social. No es solamente un tema de bicicletas o de pasar, sino que la conectividad entre estos territorios fragmentados se vuelve un valor social. Ese valor social, unido al valor ambiental y geográfico que ofrecía el pensar un gran corredor verde que conectara las 11 comunas a lo largo de la ribera sur del río, nos permitió construir, sin grandes asesorías, sin grandes escritos, una especie de imaginario que queríamos compartir y
y que lo pudiera entender incluso un niño. No era una mirada hacia los arquitectos, sino que hacia el conjunto de personas que vivencian la ciudad. Eso es algo que solemos perder de vista a veces los arquitectos, que nuestra verdadera comunicación no va dirigida hacia otros arquitectos, sino que tiene que ir dirigida a quien usa o al tomador de decisiones de la ciudad. Ese tomador de decisiones suele a veces tener una visión, pero una visión que carece de una visibilidad. Visión es ver, y en ese sentido poder proveer con una mirada muy sintética los atributos que reunían, ¿no es cierto?, un proyecto de esta naturaleza. El primer paso, terminado este año de levantamiento del proceso, fue hacer una exposición pública, es decir, poner a disposición del tomador de decisiones, que era un conjunto enorme de actores a lo largo del río, o de la ciudadanía, la posibilidad de verlo. Fue una exposición que se hizo en la universidad. No teníamos mayores ambiciones, sino que sencillamente queríamos cumplir el rol que cumple la universidad, es decir, puertas abiertas, permitir el acceso a la información y el conocimiento de cualquier persona. Esa exposición fue la primera mirada pública que tuvo el proyecto. Se expuso. En ese sentido, el proyecto se expuso, no los arquitectos. Y tomó mucha relevancia en la prensa, lo cual empezó a generar una sinergia hacia los tomadores de decisiones. Y nos propusimos ganar esa sinergia primera, reuniendo a los tomadores de decisiones a través de invitarlos a conversar cuán posible era concretar este proyecto, todavía sin recursos, sin garantía y sin ninguna promesa política, por decirlo así, que estuviera asociada al proyecto, sino que más bien, antes de nuevo de proyectar el río, lo que hicimos fue conectar a las personas. Y durante, de nuevo, un largo periodo de tiempo, que nos tomó otro año, conectamos a todos los actores que tenían que ver con toma de decisiones del río. Eso eran grandes reuniones que a veces congregaban a gente de diferentes posiciones, incluso políticas, gubernamentales, que las reuniones se volvían a veces un poco caóticas porque suponían otro tipo de conversaciones que estaban lejos de ser el río, pero en la medida que esto fue ocurriendo sistemáticamente, en el tiempo empezó a generarse una sinergia hacia el proyecto. Y lo que siempre nos mantuvo conectados fue el plano. Era un plano que tenía prácticamente 8 metros. Voy a mostrarlo acá en la reunión anterior. Así que lo único que necesitábamos cuando los invitábamos era una mesa lo suficientemente larga para que este plano cupiera y la conversación estuviera siempre presente en torno a esa dimensión que queríamos conseguir en forma colectiva. Es decir, hacerlos ver que esto no se podía hacer de a uno, ni siquiera por un gobierno, sino congregaba la voluntad de un conjunto grande de personas que a veces eran actores locales que tienen que ver con la gobernanza de esos territorios, ¿no es cierto? Actores más gubernamentales que tienen que ver a veces con los recursos que se le asignan a esos territorios, o incluso actores académicos que tenemos que ver más, ¿no es cierto?, con la forma de conocimiento que logramos poner a disposición de esos territorios. Y esta conversación, como digo, se prolongó sistemáticamente durante un año sin mayores garantías. Pero conseguimos una cosa al término de esa etapa, que fue que esas voluntades se concretaran en una suerte como de acuerdo de buena voluntad, porque en realidad, de nuevo, no era un acuerdo de garantía, sino que un acuerdo de buenas voluntades, y que nos permitiera tener una suerte como de carta fundacional, es decir, firmaron todas las personas que habían asistido en ese momento, y trabajar en conjunto nos permitía decir que esta carta fundacional era como nuestra puesta de acuerdo. Algo que puede ser muy ingenuo si uno lo piensa, porque en realidad no prometía nada hasta ese momento. Pero este bottom-up, que suele nombrarse así, ¿no es cierto?, congregaba tanto actores locales como actores gubernamentales, es decir, hubo gente de gobierno que asistía por su cuenta sin necesariamente comprometer a los ministerios de los cuales participaba. Y otra cosa importante, fue algo que contamos hoy día nosotros como herramienta, no solo de difusión, sino que también de compartir conocimiento, son las redes. Las redes jugaron un rol bien importante de poder tanto difundir lo que el proyecto estaba haciendo, construimos una página web, que es algo muy simple de hacer hoy día, pero también nos sirvió para activar
una cierta conversación con el actor político más rápida, es decir, mostrar lo negativo que estaba ocurriendo y lo positivo que el proyecto quería generar. Me gusta poner esta diapositiva para recordar que todo proyecto de esta escala requiere mucha pasión, pero mucha paciencia. Los proyectos urbanos son pasión y mucha paciencia, porque son de larga data. Necesitan transgreder los gobiernos. Nuestros gobiernos son de 4 años, los gobiernos presidenciales en Chile son de 4 años. Los locales de las comunas, no sé cómo se llaman acá las comunas, pero deben ser los distritos, duran 3 años. O sea, durante estos 9 años han cambiado 3 veces el gobierno y 3 veces las comunidades locales. O sea, el interlocutor público cambia permanentemente. Y la única posibilidad de sostener una visión de conjunto es que algo lo reúna rápidamente, no que se vuelvan, que no sea susceptible, ¿no es cierto?, de que eso no se mantenga en el tiempo. Aquí trato de mostrar los casi 9 años que llevamos, y hubo un episodio bastante importante, que en la mitad de este proceso el proyecto fue declarado proyecto bicentenario, es decir, con interés público. Eso significaba que ya teníamos una posibilidad de que se le asignaran recursos, pero que permitiera pensarse como una infraestructura que conectara el territorio y al mismo tiempo sectores de menor tamaño que pudieran ir siendo completados por los mismos territorios locales. Es decir, el proyecto no se construyera de una pura vez, sino que más bien se trataba de activar el territorio a través de esta columna vertebral. Y otra cosa bien importante es que por muy pequeña que fuera esa intervención en el borde, el río tiene en Santiago entre 40 y 70 metros. Si esa línea se pone pegada al borde y elimina la posibilidad de cualquier vialidad, en realidad lo que hay es un parque de 100 metros, solo por estar en los márgenes de ese río. Un poco las imágenes que mostraste, Roberto, ¿no es cierto? Consolidar los bordes urbanos es apropiarse también de esa dimensión total. Y la lógica de pensar el proyecto no fue como un plan maestro, pensando más bien en poder implementarlo como, de nuevo, como un único proyecto en el tiempo, porque son 4 años de un gobierno casi imposible. Pensamos más bien que fueran las mismas comunidades las que los pudieran construir a través de una paleta de componentes, una suerte de estrategia de elementos, ya fueran de mobiliario urbano, iluminación, pavimentación, que fueran comunes a todo el territorio, a lo largo de los 42 kilómetros, que le dieran identidad, pero que permitieran variar esa condición en la medida que esta pieza central iba atravesando, ¿no es cierto?, la ciudad. Esos componentes eran básicamente la pavimentación, a veces incluso las contenciones de esa pavimentación, cierta señalética que indicara una cierta identidad con el recorrido y obviamente, ¿no es cierto?, la vegetación, el arbolado urbano como uno de sus principales componentes. Llegamos a hacer incluso prototipos antes de diseñar un plano. Construimos esos prototipos en la universidad pensando en que tienen que tener a veces regulaciones que cumplir y son de enorme dificultad en Santiago para poder transgredir lo que existe. Las empresas en general suelen hacer lo que hay, no innovan, no hay un grado de innovación en los elementos urbanos, así que había que demostrar que las cosas tenían resistencia, que cumplían con los estándares. Eso significó una especie de prototipado, de laboratorio de prototipado, antes de siquiera tener un plano, para poder demostrar, ¿no es cierto?, que esos son los componentes que íbamos a usar. Incluso un mock-up de iluminación, de que se lograra conciliar con el conjunto de comunas. Acuérdense que eran 11 comunas y todas tenían que tener el mismo estándar. A veces las comunas del oriente quieren un estándar, un tipo de iluminación, y a las del poniente les dan otro tipo de iluminación, que tiene que ver con los recursos. En este caso se trataba de que el proyecto completo integrara componentes en que estuviéramos de acuerdo. Esa puesta de acuerdo fue con las comunidades, con los gobiernos locales, de manera que no hubiera contradicción, ¿no es cierto?, en la medida que se implementara. Otro componente importante fue dejar de pensar en los recorridos ciclables, sencillamente, ¿no es cierto?, como para la bicicleta, porque a veces son las mejores vías para la movilidad reducida. La movilidad reducida, no sé si en Sao Paulo está permitido, pero en Chile al menos, una buena vereda que permita que alguien se mueva en silla de ruedas por Santiago, creo que prácticamente no encuentras una de 200 metros hasta que existe un bache o un hoyo. Es decir, no hay lugares donde la movilidad reducida
tuviera, ¿no es cierto?, un territorio fácil de circular por la ciudad. Los proyectos tienen que servir, ambicionar y tratar de tener la mayor cantidad de condiciones que lo carguen y que favorezcan a la mayor cantidad de usuarios, no son solamente para algunos. Como estaba invisibilizada la movilidad reducida, hicimos de la señalética la manera de visibilizarlo, es decir, el logo, si uno lo puede llamar, ¿no es cierto?, es más con una silla de ruedas que con una bicicleta, porque nos permitía poner en discusión pública lo que significa la dificultad de alguien con movilidad reducida en la ciudad. Era una manera nuevamente de que la estructura vertebradora del río sirviera para visibilizar esa demanda, que es precaria todavía en nuestras ciudades. Lo mismo con respecto a la vegetación. Insisto que somos una ciudad de secano, es decir, culturizar a las mismas comunidades locales que la arborización es de secano, es de baja demanda hídrica, de poco riego, y no como se hacen muchas todavía que tienen liquidámbar, por ejemplo. Los liquidámbar son del área, no sé, países del norte, es decir, que tienen mucha agua. De nuevo, hacer que el proyecto y el río sirviera de un gran motor de enseñanza respecto de los elementos urbanos que estamos usando en la ciudad. Esto es lo mismo, ¿no es cierto? Todo lo que significaba la implementación y la conversación con elementos vegetales era más bien demostrar, ¿no es cierto?, que eso se podía hacer. Y luego cosas más técnicas, que era cómo aprobar en Santiago proyectos públicos que a veces demoran larga data, cómo hacer del actor público un socio, un partner, ¿no es cierto?, que nos permitiera tener esa aprobación anticipada del proyecto, es decir, que la conversación de los problemas fuera antes de entregar los proyectos. Así que nos asociamos también con el actor público durante el desarrollo, no como algo que uno recibe después el total ¿no es cierto?, de imposiciones que muchas veces lo alargan innecesariamente. Bien, no quiero alargarme mucho, pero quiero mostrar al menos lo que se ha ido construyendo y que se hizo estratégicamente por etapas. Es decir, se decidió un conjunto de tramos a implementar que fueron principalmente primero en el área central, porque era la factibilidad que tenía el proyecto con sus terrenos primero, y por lo tanto empezamos pensando que una primera etapa era en el área central y luego hacia los dos costados es el área que estamos desarrollando ahora, porque la factibilidad de los terrenos es menor. Nuestra ciudad tiene muy mala memoria, porque estas situaciones, incluso cuando las muestro en Santiago, tienden a olvidarse. Esto es el año 2013, es decir, el río en el área más central del centro de negocios que tiene hoy día Santiago. Hace 5 años el río no tenía su apropiación y solemos olvidarlo muy rápido, es decir, ya nos empezamos a acostumbrar que ahora esa pertenencia es una demanda necesaria. Así que suelo volver sobre estas imágenes recordando que es un proceso que ha sido relativamente rápido. Esta es la parte de Vitacura. Voy a ir, como se comenzó desde el área central, recorriendo hacia el poniente de Santiago. Aquí está, ¿no es cierto?, la cordillera, acá está la llegada al mar. Imágenes que el proyecto anticipaba, es decir, construíamos imágenes para anticipar el proyecto, y luego, ¿no es cierto?, el proyecto implementado en esa ribera. Esta es incluso el área de negocios que se estaba construyendo en ese minuto, que una de las torres es la torre más alta que tiene hoy día Santiago, y está terminada, junto con su conectividad que pasa por el lado. Situaciones de viaducto, incluso que a veces hubo que conciliar con ministerios difíciles a veces de hacerlo, como nuestro Ministerio de Obras Públicas. En un minuto el ministerio se puso con los recursos y la voluntad, que muchas veces es más importante que los recursos, para construir este viaducto. Creo que la obra más cara que tiene, porque implicó construir la contención, no solamente habilitar el paseo, y ganar sobre todo cada vez que se implementaba, ¿no es cierto?, nuestra geografía inmediata. Cuando hemos hecho recorridos, por ejemplo, de educación ambiental, este último tiempo que ya está implementado, hay personas que no conocen el nombre de los cerros que tienen a la mano, que han vivido toda su vida, no le conocen el nombre. Ese es el Cerro Manquehue, que se llama Lugar de Cóndores. Si uno logra conceptar una obra urbana como una obra educativa, creo que debe ser de los mejores valores que ganamos en la ciudad. Otros tramos que más bien están latentes y que estamos construyendo hoy día, y que implica bajar no solamente la superficie alta, sino que bajar en un mayor contacto con el río,
que es la fase de este tramo ahora. Otros sectores, que son mucho más centrales, que atraviesan este centro de negocio, conviven a veces con realidades urbanas, que son peatonales, y que por lo tanto el paseo se integra a esa realidad, logra activar espacios de la ciudad que tienen otras dinámicas, que no son sencillamente como la anterior. A veces la vialidad que se estaba construyendo como una imposición logró consensuar con el proyecto liberar ese espacio, dejar que el paseo pasara por debajo, y por lo tanto hoy día esto, que era una de las mayores imposiciones que tenía cuando empezamos, se replanteó dejando el paso, integrando dos comunas, que este es su límite, este era el límite comunal primero, y por lo tanto el paso hoy día es posible a través de él. Si ustedes van, pueden recorrer, ¿no es cierto? Y este es el límite comunal, y la autopista dejó de ser una sombra urbana o una especie de obstáculo entre, ¿no es cierto?, el borde río. Otros sectores como Providencia, que probablemente, si alguien va a Santiago, es uno de los más conocidos, más centrales, cuya apropiación inicial, también hace poco tiempo, el 2013, el borde río estaba totalmente tomado por estacionamientos privados que a veces pertenecían a las mismas edificaciones de borde, es decir, no era usable, no era público. El territorio era público, pero su uso era privado. Y eso pasa en muchos ríos urbanos, que por normativa son públicos, pero su apropiación en el tiempo se va ganando, ¿no es cierto?, en términos privados. La medida de esto era lograr despejar, más que diseñar, era despejar, conseguir mayor dimensión de ese borde río, y la estrategia que usamos fue angostar la calle, es decir, pistas que en el tiempo tenían distintas dimensiones, se normaron, se regularon para ganar mayor dimensión de ese borde. En este caso, se trataba, ¿no es cierto?, de que este borde tuviera una condición ambiental separada de la calle, una calle de alto tráfico también la que está en Providencia, y ganar un mayor borde regularizando esta calle. Es decir, el río ganaba en la medida que este ancho urbano también aumenta. Esto es lo que existe hoy día, es decir, tú hoy día tienes una vereda de 9 metros en la cual se puede dar el paseo urbano, con coche, con bicicleta. No es una imposición solo para un usuario, sino que los mismos edificios que estaban aquí al frente, donde vive gente de la tercera edad, o mayores, ¿no es cierto?, de la tercera edad viejos, que usufructan, ¿no es cierto?, de este paseo ahora cruzando. Ya no pueden estacionar su auto, pero se sumaron voluntades entendiendo que era un atributo urbano. Incluso puentes que existían, que inicialmente no se podían usar, porque el cruce hacia la calle era difícil de acceder. Me voy a apurar porque sé que estoy encima. Y hacia Providencia, otros parques se integraron con el paseo, algunos existentes y otros que se terminaron de consolidar. Voy a ir más rápido mostrando tanto las áreas urbanas que se ganaron. Esta es la parte de Providencia todavía, aquí se ve ese despeje, ¿no es cierto?, que hablaba de total más o menos de 10 metros, en que empieza a integrarse los bordes norte con el sur, es decir, distintos parques que empiezan a integrarse entre ellos, ¿no es cierto?, y un gran corredor central que permite la movilidad en todo sentido. Sectores más al poniente, que también tenían terrenos posibles de ser absorbidos por parques, estaban muchas veces coaptados por letreros publicitarios, propaganda de gran escala que suele ocupar los terrenos de los ríos, son como los mejores lugares por donde uno puede, ¿no es cierto?, poner publicidad. Y se estaban empezando a construir incluso otros parques, como el Parque Renato Poblete, que es un parque inundable, y el paseo de borde lo que hizo fue integrar obras en formación que se estaban generando en ese momento con el despeje, ¿no es cierto?, de estos lugares. Esto es lo que ocurre hoy día. El parque se consolidó, es un parque más o menos de 20 hectáreas que se hizo, otro conjunto de arquitectos que lo formalizó, y todo el borde funcionó, ¿no es cierto?, haciendo coincidir el paseo de borde con el parque urbano. Esto es lo que ocurre hoy día, ¿no es cierto? Fíjense, nuestro río es un río que por ciertos momentos es estacional y a veces es parque, y en la medida que uno lo va recorriendo, esa condición de paisaje aparece temporalmente en forma distinta. Lo mismo atravesando este parque
mucho más, ¿no es cierto?, hacia el poniente, cuya construcción de borde empieza a completarse por las mismas comunidades locales. Muchas veces la vegetación es construida en conjunto con esas comunidades. Y otros proyectos que van surgiendo de esta posibilidad de hacer aparecer esos territorios, como los mismos tajamares que estaban botados literalmente en ese borde por una suerte como de situaciones a la espera de que algo pasara con ellos. Hoy día el recorrido lo que hace es integrarlo como un museo abierto que está más o menos hacia como unos 300 metros, ¿no es cierto?, posible de ser observado. Si uno iba más hacia el poniente, incluso hoy, la trastienda de Santiago empieza a aparecer con mucha mayor radicalidad. Son los sitios donde se tiran basurales, donde empieza a aparecer incluso donde se fueron a tirar, por ejemplo, todas las situaciones del terremoto. Es decir, el río fue el gran depositario de las desmanes del terremoto durante prácticamente 3 años. Despejar esta situación, y poder construir esta condición era, ¿no es cierto?, hacer aparecer esos territorios que eran por mucho tiempo trastienda. Uno va recorriendo distintas situaciones urbanas, es decir, desde las que tienen más recursos hasta hacia el poniente que tienen situaciones informales, integrando arborización existente a veces que estaba crecida, porque el río en ese momento tenía 60 metros, hoy día al canalizarse tiene mucho menos, pero la arborización se mantuvo. Es decir, conseguir que estos atributos ambientales que ya existían, que muchas veces era su arborización, se integran al paseo poniéndolos en valor sencillamente. Esto es lo que ocurre hoy día más al poniente, es decir, toda la arborización se pesquisó, se mejoró, se integró como parte del paseo, pero era un atributo que ya existía, siempre en sintonía, ¿no es cierto?, con una visión del río como un atributo ambiental primero, como el más importante casi de todo el paseo. Estoy terminando porque el proyecto tiene 20 kilómetros construidos, no me voy a demorar mucho más. Y hoy día está terminando acá, que es como el acceso a uno de los parques uno de los pocos parques grandes que tiene el poniente. El paseo hoy día termina en uno de los parques, construyó una suerte como de acceso grande y el cruce hacia otra comuna, es decir, las oportunidades que ofrece, ¿no es cierto?, esta especie de corredor ambiental son tanto la conexión a lo largo como la posibilidad de atravesar hacia otras comunas del norte. Este es todo lo que se ha construido a lo largo ya casi desde el 2014, es decir, 4 años en que se consolidaron obras y que son, como digo, prácticamente 18 kilómetros en realidad, un poco más hoy día, que pueden ir desde el Parque Bicentenario, que es el pulmón verde más importante que tiene el Oriente, con el Parque Mapocho Poniente, que es el pulmón más importante que tiene el Poniente, es decir, conectar como los dos principales parques grandes que tiene el borde río. Esa fue como la primera estrategia de conectividad. Y ahora en este momento, los últimos 2 años, hemos estado diseñando lo que queda hacia el oriente y hacia el poniente, que no es poco si uno lo piensa, es decir, todavía queda muchísimo por hacer en Santiago respecto a sus ríos urbanos. Empezar, ¿no es cierto?, con la misma estrategia, es decir, visibilizando las potencialidades que tienen a partir de poder mostrarlo en el diseño, visibilizando territorios que tienen ocupaciones incluso al oriente con vivienda social, por ejemplo, cuánto ganan construyendo estos parques en sus bordes, que son sus verdaderos patios, visibilizando la potencialidad incluso de ocupar terrazas más bajas del río, integrándose mucho más hacia su ribera, y visibilizando la potencialidad que tiene el poder construir el último tramo más largo hacia el poniente, que es un parque lineal de casi 20 hectáreas, que probablemente sea uno de los mejores atributos que hoy día pudiéramos conseguir hacia comunas que tienen menos recursos. Esos sectores tienen una consolidación de borde mucho más blanda, de roqueríos, capaces de ser incluso integrados con accesos incluso al cauce, es decir, ofrecen más oportunidades hacia los bordes en su relación con el río y con el cauce bajo. Los desafíos, que son probablemente tan importantes como el proyecto que se ha consolidado. Por un lado, una conciencia ambiental, es decir, lograr permear a las nuevas generaciones que los ríos urbanos son
casi su herencia. Los atributos ambientales que les podamos entregar son la herencia que les vamos a dejar. Esa condición tiene que empezar ahora. No es que tengamos que esperar que el proyecto se complete o que tengamos los recursos o que podamos contar con todas las posibilidades, porque eso probablemente sea de las cosas más inmovilizadoras. Esperar que todo ocurra es el sinónimo de estar inmovilizado. Permear a las nuevas generaciones recorriendo lo que ya hay nos ha permitido poder, ¿no es cierto?, difundir, visibilizar, hacerlos parte, participar de una realidad que hoy día ya pueden acercarse, incluso construyéndole un imaginario más acorde a su edad. Hicimos una suerte de versión, una versión de pequeño formato para niños en que se pudieran llevar a su casa, hacerlos parte, ¿no es cierto?, de una dinámica de la cual quizá ellos son los actores más importantes. Hay muchas veces que nos invitan organizaciones como Hello Santiago, que se hacen en varias ciudades del mundo, que abre espacio. Por segunda vez este año nos invitaron. Nosotros somos arquitectos, no hacemos estas cosas, pero muchas veces uno se involucra intentando abrir estos territorios a la gente. Este año esto lo hicimos el domingo, antes de venirnos, hicimos un recorrido con colegios municipales y actores más bien pequeños, ¿no es cierto?, recorriendo los 20 kilómetros, sembrando el río. Esta vez hicimos una dinámica distinta, es decir, no solo recorriéndolo, sino que hicimos con ellos unas bombas de semilla, y durante el recorrido fuimos tirando estas bombas de semilla. Esta dinámica no es que de nuevo nos pertenezcan como por oficio, nosotros disciplinarmente probablemente solo diseñamos, es lo que estamos acostumbrados, pero probablemente sea de las cosas más ricas que nos ha tocado participar en poder interactuar, ¿no es cierto?, con quien es el verdadero heredero, ¿no es cierto?, de nuestras acciones profesionales. Y un desafío también muy importante, sobre todo para una ciudad como Santiago, que es muy desigual y muy inequitativa en su asignación de recursos, es la mantención de estos lugares. La mantención hacia el oriente, con parques que tienen mucho más recursos, versus la mantención hacia el poniente, que muchas veces depende de esas mismas comunidades que no pueden hacerlo por sus propios medios. Y ya termino, como desafío casi de mayor alcance, cuando uno piensa en una línea que es el río y que conecta territorio. En Santiago conecta dos de las reservas ambientales más importantes que tenemos. Son dos reservas que están, Yerba Loca al oriente y el Roble al poniente. Son dos grandes reservas ambientales que el río es su gran conector. Si uno piensa en que esta medida logre abrir esa posibilidad y mostrarla, creo que sería una enorme posibilidad, ¿no es cierto?, para la ciudad. Y esta es una ambición de futuro. Al 2042 le pusimos, como tirando la punta hacia adelante. Ya se ha logrado, pero si se lograra realmente el conjunto de voluntades, deberíamos estar apostando, ¿no es cierto?, del total del río en su dimensión apropiable y implementada. Otros países están conectando, en otros continentes como Europa, por ejemplo, conectan territorios a través de los ríos y ¿no es cierto?, los corredores verdes. Es decir, conectar 110 kilómetros o integrar 110 kilómetros de la ciudad no debería ser tanto. Esto incluso está pasando por comunidades locales, cuando esto es al poniente aquí, ya está pasando que la gente está mejorando, con la ganancia que se ha tomado estos años, ya está mejorando por sí mismo estos entornos, es decir, ya no hay que hacer demasiado. Y el desafío personal más bien es que dentro de un doctorado que estoy haciendo, esta misma realidad se puede llevar a todas las aguas de Santiago. Santiago es una ciudad que ha crecido sobre sus aguas y las ha invisibilizado. No solo su río Mapocho, también su río Maipo y todos los canales que se construyeron como parte de su primera colonización agrícola, que son los que hoy día la ciudad ha tapado. Así que, ¿por qué no pensar, ¿no es cierto?, que esto podría tener una escala mucho mayor?